En la permanente, el senador Alejandro Armenta denunció que había recibido mensajes intimidantes y presiones por parte de la ministra Piña. Muchos se preguntarán, pero pues, ¿por qué? Fíjense que en este momento se encuentran sobre la mesa varias propuestas, no una, sino varias propuestas sobre la Suprema Corte. Y particularmente veo interesante que sean dos poblanos, y justamente los dos poblanos que son primos, que quieren ser gobernadores de mi estado, que es Puebla, los que están abandonando los esfuerzos en sus respectivas trincheras. Ustedes se acordarán que hablamos con el senador Almenta, ya tendrá como un mes. Sí, tendrá Ya, como un sí, mes un que poquito hablamos con el más. senador Almenta. Y hablamos de una propuesta que tiene el senador de hacer una reforma a la Suprema Corte para que los ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo. Luego viene el tema del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente propone exactamente lo mismo, que los ministros de la Corte sean votados por el pueblo. Y luego viene Nacho Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política, en la Cámara de Diputados, proponiendo una consulta popular para que la gente opine si quiere o no que se vote por los ministros de la Suprema Corte. Entonces, veo de manera interesante como poblana, porque esto definitivamente no es ninguna coincidencia, que tengamos a quienes están aspirando, al menos dos, porque en Puebla ya se empezaron a juntar los aspirantes, al menos dos de ellos, los que tienen más tiempo, hablando de tiempo presente, aspirando por la gubernatura del estado de Puebla, quienes sean los que van abanderando estos esfuerzos en contra de la Corte, no en contra de la administración actual de la Suprema Corte. Entonces, en el caso del senador Armenta, presuntamente, él denuncia que recibió mensajes de la ministra Piña intimidándolo. Yo, honestamente, no siento que eran como mensajes intimidándolo, sino que eran mensajes más como presionando, quizás diciendo aquí mando yo, o quizás como una rencilla personal, como de yo soy la ministra Piña, y no, o sea, amenazas para mí no eran. Para mí, creo que lo que detonó fueron las caritas. Creo que el tema que pudo haber prendido al senador Armenta fueron las caritas, los emojis de risa de Norma Piña, que eso ya queda sujeto a interpretación, que ahí sí pudieras interpretar como vamos a ver quién manda más, vamos a ver quién tiene más poder, pero como tal en las palabras fue un reclamo, ¿no? Habría sido un reclamo de la ministra Piña en contra del senador Armenta. Pero sí quería dejarles este antecedente de cómo están las cosas para que entienda de dónde viene, porque el primero que formalmente elabora una propuesta en el Senado para que se elija con voto popular a los ministros de la Suprema es Armenta. Que esto vino de idea original de Armenta, no, porque el presidente ya lo había mencionado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Se acordarán cuando fue la reforma electoral? Ahí justamente se habló de la elección de magistrados del Tribunal Electoral, que se derivó, o sea, empezó a salir hacia el tema de elegir a los ministros de la Suprema Corte. Pero en ese entonces todavía estaba Saldívar. Entonces, como que, bueno, está bien, vamos a esperarnos. Pero ya con la llegada de la ministra Piña, pues indudablemente se presenta la misma oportunidad. Entonces, o sea, por eso quiero que entiendan el escenario, que bajo estas premisas, las presiones o este mensaje se daría, porque Norma Piña pues le estaría reclamando a Alejandro Armenta Mier esta propuesta de elegir a los ministros, propuesta que va abanderada con las decisiones de la Suprema Corte. Entonces, quiero que ustedes vean y escuchen lo que presenta Alejandro Armenta en el Senado, que evidentemente generó un debate en el Senado, que se empezaron a pelear, sobre todo salieron los del PAN y Movimiento Ciudadano a defender a capa y espada a Norma Piña, que cuando recordamos cómo llegó Norma Piña en 2015, todavía se me hace más interesante ver cómo el pasado se les olvida. Por acuerdo de la mesa directiva, se concede ahora el uso de la palabra al senador Alejandro Armenta, quien además preside esta comisión permanente. Adelante, señor senador Alejandro Armenta Mier. Muchas gracias, señor presidente.
Honorable Asamblea, solicité hace unos momentos a la Junta Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que presido me permitiera hacer uso de la palabra por algo que considero podría ser grave y no lo puedo permitir. Es un hecho que de concretarse sería lamentable. A las 9 de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte. Me entero posteriormente que a mi secretaria, a las 8 de la noche, Daniela, le hacen una llamada por mensaje de texto donde le dicen, se apersonan con el nombre de Francisco Tapia, asesor de la ministra presidente, quien busca mi número telefónico para ponerse en contacto conmigo. La secretaria técnica, Daniela, que aquí se encuentra presente, le da mi número telefónico y empieza una conversación a las 9 de la noche con un minuto. No juzgo, no prejuzgo. Quiero informar a esta soberanía el hecho. Quiero informar que he enviado un escrito a la Corte que voy a leer. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. El que suscribe, senador Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2º y 8º constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9 con un minuto con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones. Esto lo quería informar a esta honorable asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo
y en esa inviolabilidad también me incluyo yo. Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación que presuntamente salió del teléfono de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Agradecemos. Ahora, una vez que Alejandro Armenta presenta esto, después de una conferencia de prensa y demás, quiero que ustedes lean cuáles sean los mensajes, ¿no? Que aquí viene lo interesante. Vamos, es más, voy a meter aquí a la liga donde tengo todo mi materials. Está este primer mensaje. Se supone que así es como inicia la cosa. Dice: hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Le contesta Armenta: sí, Norma, dígame, lo que le escribí. Sí, ¿y usted lo puede hacer? Norma Piña responde: totalmente. ¿Usted tiene calidad moral para preguntarme ello? Totalmente. Qué bueno. Dice: la vida nos juzgará. Buenas noches. Ese es como el intro los primeros mensajes que le mandaría la ministra Piña a Armenta. Ahora, yo no veo amenaza, solamente veo un reclamo. Luego viene este segundo. Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. Luego responde Armenta: sin duda, a usted y a todos. ¿Me está amenazando? Claro que lo voy a hacer. La reto que me lo diga en público. Y luego Norma Piña contestaría: para nada, estoy convencida que la verdad siempre triunfa. Cuando dice Armenta que la reta que se lo diga en público, Norma Piña le contesta con las caritas de risa. Le reto que tenga el valor de decirlo en público y no se escude en su cargo, yo no lo valgo. Y dice Norma Piña: para nada, y las caritas de risa. Luego dice: tengo 34 años de vida pública, le responde Armenta. Y le contesta la ministra Piña: Dios lo bendiga. Él le dice: y siempre he sido electo, ¿y usted? Y Norma Piña le manda las caritas de risa. Él le contesta: Dios la bendiga a usted también. Y Norma Piña: Dios lo bendiga. Luego fue un tema de burlas, ¿no? Dice: ¿se burla? ¿Para eso me escribe, para burlarse? Y dice la ministra Piña: no, no me conoce. Usted tampoco. Ok. Y luego acá dice: usted dice que es Norma Piña. Y luego otra vez: que Dios lo bendiga. Si me está amenazando, lo asumo con seriedad, ministra. Y responde la ministra Piña: nunca sería mi intención amenazarlo, no es mi estilo. Una disculpa si así lo entendió usted. Y luego acá le responde Armenta: usted debe respetar mi derecho a expresarme y yo su derecho a juzgar. Sus expresiones, ministra, reflejan otra cosa. Es penoso lo que hace. Luego responde Armenta y dice: así lo expresó y ahora le pido que lo haga públicamente y no se escude en su cargo. Luego dice una disculpa, este mensaje presuntamente en Norma Piña. Luego dice el caso de Armenta. Dice: no se la acepto, yo no la he ofendido. En un siguiente mensaje dice Norma Piña: ok, está en su derecho, yo tampoco creo que lo haya ofendido, pero si usted que lo hice, le pido una disculpa. Y luego dice Armenta: yo tengo una representación popular que me otorgaron 1,5 millones de poblanos y transmito el sentir de miles de ellos que se sienten defraudados por quienes deben impartir justicia. Si ello le gusta o no a usted, ese no es mi tema. Y responde la ministra Piña: y lo respeto por eso. Luego Armenta le dice: respondo al pueblo que me eligió. No se notó en sus comentarios. Y luego Armenta le copia todos los mensajes que les leí al principio. Todos se los copia y se los manda. Y le dice: mañana daré rueda de prensa y haré públicas sus expresiones, que claro que las tomo como amenaza.
Luego Norma Piña respondería, está en su derecho. Y luego dice Armenta, claro que estoy en mi derecho. Usted sabe que por su experiencia lo que motivó su comentario inapropiado e intimidante. Soy un hombre honesto y no voy a permitir que nadie ponga en duda ello. Luego respondería ministra Piña, no es intimidante, fue comentario de corazón. Y dice Armenta, no es el corazón lo que la movió, sino el coraje. Ojalá comprenda el coraje social que tienen los mexicanos por el dispendio que hacemos los que tenemos un cargo público. Se nota que nunca ha caminado entre las calles de la población. Yo sí. Y luego le responde la ministra Piña, soy maestra. Entiendo perfectamente la situación del país. No soy de clase privilegiada ni mucho menos. Mi desarrollo profesional es producto de la clase del esfuerzo. Mi abuelo fue maestro misionero de Vasconcelos y mi padre fue un ser excepcional. Simplemente creo en los principios éticos del ser humano. Y responde Armenta, no cuestiono nada lo que usted sea presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No acepto sus comentarios intimidatorios o amenazas, no aplican con su servidor. Una disculpa si mis comentarios lo ofendieron, le responde Piña. Luego Armenta dice, está violentando mi derecho a expresarme con sus comentarios, que seguramente son producto de mi trabajo legislativo. Me sostengo, se debe democratizar al Poder Judicial para bien de la patria. Y después responde la ministra Piña, ok, lo respeto, sus comentarios reflejan un sentido distinto, no me va a presionar ni intimidar, ministra presidenta. Y ahí acaba la cosa. Ahora. Postdata te amo. Postdata. Ahora, yo les voy a decir, la neta, cuando vi los primeros mensajes en la mañana, cuando estaba dando todo esto, yo dije, no es cierto. O sea, se me hacía un poco complicado pensar que la ministra Piña habría llegado a eso. Lo debo de decir, dije, no creo, lo dudo, etcétera. Pero horas más tarde, vemos que la Suprema Corte, a través de los compañeros de prensa que cubren el área de la Corte, dice que no va a emitir ningún tipo de comentario al respecto porque es un tema entre privados. O sea, es un tema entre dos personas, no un tema que amerite una respuesta directa o formal u oficial de la Suprema Corte. Como institucional. Y esa respuesta, esa es la que me hizo dar dudas. Porque si bien, efectivamente, es un asunto entre privados que no ocurrió desde el yo soy ministra, no fue un comunicado oficial ni mucho menos, eso lo entiendo. Lo que me brinca es que de no ser ciertos que esa no haya sido la ministra Piña, a estas horas ya habrían mandado un comunicado. Porque no estás hablando de Juan Pérez, estás hablando de un senador que además es el presidente de la mesa directiva del Senado. Entonces, ya habrías mandado, si tienes los elementos para decir que es mentira, pues ya mandas un mensaje y dices, no es él, punto. O sea, simplemente volteas y dices, pues no es él. Y y no soy yo, y yo no fui la que mandó los mensajes, y eso es, o sea, mandas un mensaje no institucional, pero sí como ministra Piña. Ahora, si pudiste mandar un mensaje que no era institucional, de cuando te premiaron el fin de semana en Marruecos por ser una juzgadora, y no sé qué tanto de la mujer, y mandaste un comunicado y un desplegado informándole a la gente de cómo te habían premiado, pues creo que puedes perfectamente mandar también un comunicado diciendo, pues no soy yo. Claro. Eso no ha llegado, no ha salido. Es más, la Corte dijo que no iba a mandar ningún tipo de comunicado oficial. Y así como ven, saldrá. Y para como veo, no saldrá. Da por hecho que sí. Eso. Por eso yo insistía en él. Yo le di el beneficio de la duda a la ministra Piña. Dije, igual y no. Y oh, sorpresa. No ha respondido ni ella ni la Suprema Corte. Es más, la Suprema Corte dice que no va a dar ningún tipo de mensaje institucional o respuesta porque no le compete, porque fue un asunto entre dos. Ya diciendo eso la Suprema Corte, podemos casi dar por hecho que fue la ministra Piña o alguien del equipo de la ministra Piña. Ese es el problema. No creo. ¿Alguien de ella que haga eso? Pues es que yo no encuentro otra manera. Yo no encuentro otra manera porque lamentablemente lo que estamos viendo es una falta de respuesta al respecto de esto. Yo no veo respuesta de la ministra Piña y no es un asunto menor. Ahora, también Armenta decir que lo amenazaron. No lo amenazaron, le reclamó. O sea, decir, es que fue una amenaza. No fue una amenaza. Le reclamó y ella en su, aquí mis chicharrones truenan porque soy la ministra de la Suprema, pues dijo, con permiso. Y esa es otra.
Ahí nada más. Entonces, vaya, no creo que podamos, ni siquiera decir algo. Lo que pasa con Alejandra es que ella después da una rueda de prensa donde explica a profundidad qué son estos mensajes y qué pasó y cómo estuvo la cosa. Y lo que nos enteramos en ese momento es que pues su equipo habría recibido un mensaje de una persona que supuestamente trabaja con la ministra Piña, que le pidió el contacto del senador Alejandro Armenta, ella respondiendo pues sí, ya se supone que ya lo tienen, pero ahí es donde se da la confusión. Aunque todavía existe una confusión, la única manera de que esta confusión se erradique y se acabe es si sale alguien del equipo de la ministra Piña o la propia ministra Piña a desmentir lo que dijo el senador Armenta, que ahora está sujeto a investigación, porque no es como que Armenta diga, estoy asegurando 100% que es ella, sino que está pidiendo que se investigue si efectivamente es ella y pues las investigaciones se deslindarán. Nada más que creo que dejar pasar mucho tiempo sin una respuesta de la Suprema Corte ante una serie de mensajes así es riesgoso. Por ahí dicen que el que calla otorga. Me la quitaste de la boca. Por ahí dicen que el que calla otorga. Vamos a escuchar esta rueda de prensa que da Alejandro Armenta, en donde ya explica un poco más qué pasó con el asunto de los mensajes. Formalmente a la ministra de la Corte es que se pronuncie si ella fue quien escribió esos mensajes. Si no los escribió ella, lo tendrá que decir. Si los escribió o no, tendremos que seguir el procedimiento legal correspondiente. ¿Qué esferas de mi vida personal interviene probablemente, presuntamente, con este texto del número telefónico de la presidenta de la Corte? Interfiere en mi vida familiar e interfiere en mi responsabilidad como legislador. Son dos aspectos que está presuntamente violentando, porque se refiere a mi familia y porque se refiere a mi actuar. Así es que ese es el hecho. Concluyo, respetuoso del poder judicial y soy plenamente respetuoso de las mujeres. Este es un tema de asunto jurídico, de competencia entre los poderes, y tanto ellos merecen nuestro respeto como nosotros merecemos el respeto del poder judicial. Ese sería el comentario. Sí, senador, muchas gracias por la explicación. No sé si aprovechando las láminas que tiene usted aquí de las conversaciones, ¿nos pueda señalar exactamente en dónde está la amenaza, por favor? Reitero que la definición de amenaza la tendría que definir, tipificar un juez. En este caso, son probables insinuaciones que, dadas de un poder y del nivel de un poder de esa magnitud, no corresponden al protocolo de comunicación. Es inadmisible. Yo no podría, fíjate, si yo le escribo a un juez diciéndole: estimado juez, te solicito que atiendas un tema y te pediría que actuaras con mayor sensibilidad, estoy presionando. Por eso yo no le mando cartas ni escritos a los jueces. Cualquier escrito referente a una conducta de un poder soberano puede considerarse como una presión. En el texto se lo expongo y le digo: las expresiones que usted hace las considero presiones y amenazas. Viniendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no tiene por qué referirse a mi actuar como legislador. Ella no tiene, en el caso de serlo, no tendría por qué escribir un texto de esta naturaleza. Es inaceptable. Claro, no te van a decir que te van a matar, ¿verdad?
¿Hay alguna... Pero sí te van a decir que la justicia va a llegar. ¿Y qué significa que la justicia va a llegar? Que cuando termine mi cargo como senador de la República, puede actuar dolosamente con el poder y el aparato del Poder Judicial en mi contra. Senador, perdón, insistir, ¿nos puede señalar en la conversación dónde están esas presunciones que usted señala? Insisto, porque yo entiendo que tú quisieras que dijera, te amenazo. No, la amenaza no es te voy a hacer esto o lo otro. Meterse en la vida pública privada es interferir y puede bajo un raciocinio jurídico conducirnos a una presión. ¿Presión por qué? Por un actuar. ¿Cuál es el actuar? Estoy solicitando la democratización del Poder Judicial. A mí me queda claro que de ser cierto esta conversación, la probable titular del teléfono buscó presionarme. Y cuando me dice, usted puede ver a los ojos a sus hijos y a sus hijas después de lo que dice, viniendo de la presidenta de la Corte, que te diga a ti, Karina, la presidenta de la Corte, usted puede ver a los ojos a sus hijos y a sus hijas después de lo que ha escrito en su medio de comunicación. Claro que es una presión, claro que es una probable amenaza, claro que es una probable intimidación. Jurídicamente podría ser catalogado. Yo lo que estoy solicitando, porque no adelanto hechos, es que la ministra de la Corte, bajo protesta de decir verdad, me diga si los escritos que hizo después de pedir el número telefónico a mi secretaria técnica a las 8 de la noche, si ella me escribió, que me lo manifieste. Y si no me lo escribió ella, voy a solicitar a la Fiscalía General de la República que haga una investigación para saber quién hizo ese escrito, que de toda razón es un acto que violenta mi derecho constitucional a ejercer mi libertad de expresión y el ejercicio de la responsabilidad para lo cual fui electo como senador de la República. Presidente, la siguiente Ahí está lo que dijo Alejandro Armenta. Esa es la explicación de dónde están las amenazas o dónde él siente que están las amenazas. Ahora, como les digo, a raíz de lo que explica Alejandro Armenta, pues el Senado estalló y hubo ciertas expresiones como las del PAN o las de Movimiento Ciudadano, quienes se manifestaron en contra de los mensajes del senador Alejandro Armenta. Una de ellas, ustedes lo saben y yo lo sé, era Kenia López Rabadán. Así que vamos a escuchar lo que dijo la senadora como respuesta a lo que presentó Alejandro Armenta. ¿Con qué objeto? Para hechos. 2 minutos tiene usted. Primero que nada, por supuesto, Sí, acompañar es para hechos, compañero. cualquier exigencia de justicia en este país. Siempre que la exigencia de justicia esté basada en la verdad. Me parece que no podemos permitir que haya una duda sobre quien hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país. Con todo respeto al presidente del Senado, no puede venir aquí, sino evidentemente tendría que hacer una petición pública a las instancias si él considera que hay algo ilegal. Yo me acabo de parar a leer
cada uno de los mensajes que se ha puesto en este circo que han montado el día de hoy, y no hay uno solo de los mensajes en el hipotético, en el supuesto de que sea real la emisión, uno solo que sea ni ofensivo, ni violento, ni agresivo, ni ilegal. Yo no estoy dando por sentado que ese sea el celular de la ministra o de su equipo, pero si ese fuera el caso, ni un solo de los mensajes falta al respeto o a la legalidad. Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo. Concluyo, presidente, diciendo, ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle. No tienen los votos, no van a lastimar a la Corte, no tienen las 2/3 partes. Mejor pónganse a trabajar, porque los muertos de AMLO cada vez son más. Ándale, pues. Los muertos de AMLO cada vez son más. Ok. No sé de qué muertos hablan. Primero en la pandemia, ahora no sé de cuáles hablan. Déjenme profundizar después de eso. Quienes también defendieron a la ministra Piña fueron los de Movimiento Ciudadano. Y en este caso fue Noé Castañón, quien también dijo, con permiso, déjenme salir a defender la honorabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te tomo nota. Gracias, presidente. Sin duda, la altura de miras de este Senado y de la Suprema Corte se encuentra mancillada, pero por la pequeñez de los integrantes que no ven más allá de las instituciones. Debemos defender la función que tenemos, la libertad de decir, pero también debemos de ser respetuosos de la autonomía de los poderes. La solidaridad de Movimiento Ciudadano en torno a la Suprema Corte, a su presidenta, pero también a los integrantes de este Senado en el respeto de sus facultades y funciones, es plena. Debemos de garantizar que cada uno haga lo que le corresponde y no andar dirimiendo mensajitos y no andar en chismes y falsedades para denostar a nadie. Si hay alguna falta, que se investigue, pero que se respete sobre todo la autonomía del Poder Judicial y a la presidenta de la Suprema Corte. Les digo, se fue la defensa. Ahora, yo lo que voy a decir a esto, y con esto cierro el tema, personalmente no vi amenaza directa, sí quizás presiones y quizás un acto de intimidación en el momento de decir, o sea, puedes ver a tus hijos a la cara después de hacer lo que haces y la justicia nos llega a todos, quizás eso se pudiera interpretar como tal, pero una amenaza directa no la vi. Lo que considero que está mal es que si efectivamente estamos hablando que ese es el teléfono y que esa fue la ministra que mandó esos mensajes, lo que está detrás de, ¿por qué? Es un acto en donde, pues si eres un personaje público, estás presidiendo uno de los poderes más importantes de este país, estás sujeta a críticas, a comentarios y no es tu chamba, pero si quieren reformar el Poder Judicial, ni modo, porque a ti no te toca ser legislador, te toca juzgar. Y el Poder Judicial, cuando los legisladores, por eso siempre es mi queja con el Poder Judicial, lo sobreestimamos, lo subestimamos, se nos olvida, no nos interesa, pero los únicos que pueden hacer las modificaciones que impactan en los demás poderes son los legisladores, diputados y senadores, son los únicos. Son ellos los que pueden modificar la estructura completa de un poder como es el Poder Judicial e incluso el Poder Ejecutivo. Son ellos. Entonces, si tienes un proyecto que busca democratizar al Poder Judicial, que se está impulsando en el Senado, en la Cámara de Diputados, desde el presidente, que son los que tienen la mayoría, escucha, y si tienes algo que decir, dilo desde el punto de vista institucional. Algo que nos quejábamos mucho con el tema del INE era ese protagonismo de los consejeros. Pero si algo también voy a decir, es que siempre, no, o sea, cuando decían algo, apechugaban lo que habían dicho y se defendían y nos podíamos quejar y podíamos decirlo y se quejaban y ahí estaba la lucha frontal. Si efectivamente esta es la ministra Piña, hacerlo por abajito de la mesa y luego esconderse, o sea, avientas la piedra y luego vas y te escondes y no dices nada, eso es un acto de cobardía. Esa es la única diferencia que puedo encontrar entre las luchas por reformar el instituto y las luchas por reformar un Poder Judicial.
que al menos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama respondían y la pelea se daba en un ring disparejo si quieren, pero se daba. Si estos son los mensajes de Norma Piña, avienta la piedra y se va a correr y esconde la mano. Es presidenta de la Suprema Corte. No de un juzgado ahí, de un circuito. No. Ella preside el Poder Judicial. Es la cabeza del Poder Judicial. Lo mínimo que debería hacer es dar la cara. Mínimo que se espera es dar la cara. Así que entre que sí son o no son los mensajes, en este momento la balanza se está equilibrando a que sí es ella, porque les digo, la Suprema Corte dijo que no va a emitir ningún tipo de comunicado oficial, institucional, porque es un tema entre particulares. Entonces le avienta la pelota a la ministra Piña. Si fue la ministra Piña, pues le tocará a la ministra Piña salir, dar la cara y decir si fui, no fui y por qué. Es lo único. Pero de eso, hablar de amenazas, tampoco. Ahí sí no. Yo personalmente creo que fue un reclamo por el trabajo que está haciendo el legislador, que se lo da al presidente del Senado, porque es la Cámara que tiene mayor relación con la Suprema Corte. La Cámara de Diputados no tiene tanta relación con ellos. Recordemos que es el Senado justo en donde se votan los nombramientos de los ministros, es ahí en donde se eligen, tiene mayor relación en el Senado de la República. La Cámara solamente lanza y aprueba modificaciones. Entonces, de ahí se podría dar el porqué hacia Alejandro Armenta, porque vaya, dudo infinitamente que se hubieran dado mensajes entre la ministra Piña y el presidente López Obrador. Ahí sí, no, o sea, no creo que se hubieran escapado, porque el presidente inmediatamente se hubiera enterado si sí eso no es. O sea, en 2 minutos el presidente, sí eres, espérame, deja que me den las 7 de la mañana. Ve contando los minutos a que me den las 7 de la mañana y entonces hablamos. Eso hubiera sido más canijo, pero bueno, qué cosa. Justo por eso, moraleja, es que si vas a tratar temas sensibles y más de quienes eran los protagonistas de esa conversación, lo hubieran hecho por teléfono o presencial para evitar... Es que en toda la vida se ha hecho así. Mándeme. Toda la vida se ha hecho así, por eso es que No, pero pues es que, bueno, en lo que te digo, en el momento en el que dices esa amenaza, yo en ese momento levanto el teléfono y digo, señor, no te estoy amenazando, no es el tono de lo que tú estás interpretando, y se acabó. Y ahí hubieran sabido si no, eso no es. Ahora, si efectivamente esos son los mensajes de la ministra Peña, pues nada más valórenle, cálenle para ver en dónde está el Poder Judicial, cálenle en dónde está el Poder Judicial. O sea, si la ministra Peña se va a poner a hablar a puro emoji, no más cálenle. O sea, no, ¿cómo les explico? Estamos ¿no? en la era moderna. Sí, o sea. Y miren, uno luego lo justificaría. Uno lo justificaría luego, sí, claro. Si dices, bueno, tiene 40 años, ¿no? Uno lo calaría, pero nada más cálenle. Sí. O sea, a puro emoji, a mensajito de me caes mal. Es la ministra es la presidenta de la Suprema. Claro.